días a todos. Atendiendo sus indicaciones, señor presidente, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del Gobierno Federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros, hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática, más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pero ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil. Y finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos. Ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos. Por eso. Gracias. Buenos días a los presidentes, muchas gracias, buenos días. Esta reforma que se está presentando el día de hoy al Congreso de la Unión, que se habrá de presentar en la Cámara de Diputados, contiene varios temas fundamentales para afianzar la vida democrática del país. En resumen, muy rápido, se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá 7 artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional, que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia y con esto estamos logrando este objetivo. Y en ese sentido, para darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar
que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el caso de la Cámara de Senadores, se reducirá a solo 96 representantes en esta Cámara. En el caso de los congresos locales, también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerá rangos mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. Pero es resaltar de manera importante, porque ha sido un viejo anhelo democrático, disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales y así garantizar una mejor y mayor representación de los electores. También en este sentido, la reforma estará tocando un mecanismo en los municipios de México. Como ustedes saben, los municipios del país tienen un número muy grande de representantes, de regidores, y aquí también se está acotando el número de regidores que podrán tener los ayuntamientos. Pero hay que resaltar que es sosteniendo como principio el ahorro que se va a lograr con esta reforma va a garantizar que se disponga de recursos para otras inversiones en el ámbito tanto federal como en el ámbito estatal. Resumiendo, en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con este va a tener en el país un ahorro aproximado de 24,000 millones de pesos. Esos son los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos, y garantizando que los partidos, cuando estén en la contienda electoral, sí dispongan de recursos públicos, pero no de financiamiento ordinario permanente. Como también ya lo apuntó el secretario de Gobernación, estamos incorporando también en la Constitución el mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos. Todos hemos sido testigos que a veces la dispersión de las casillas impide que algunos ciudadanos hagan uso de su derecho al voto. Entonces queremos que la autoridad electoral, que el Estado mexicano le garantice a todos los ciudadanos su acceso al derecho al voto a través de este mecanismo. Hay una disminución también de los tiempos de radio y televisión en materia electoral, con eso garantizando que prácticamente todo el tiempo de radio y televisión en el momento de las campañas lo dispongan los partidos, lo dispongan los candidatos, y las autoridades electorales no tengan tiempo en ese proceso, porque ahora vemos spots de la autoridad electoral como si la autoridad electoral fuera un candidato, fuera un contendiente en la jornada electoral. Queremos que la autoridad electoral se circunscriba a su función, que es garantizar que haya casillas, que se cuenten bien los votos y que los ciudadanos vayamos a votar con libertad, sin coacción, sin ninguna de las trampas a las que nos hemos enfrentado. Finalmente, también hay una modificación en las definiciones de propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y aquella que tenga que ver con informar sobre los procesos electorales. Todo esto, en términos formales, como ya lo decíamos, toca 18 artículos de la Constitución, 7 artículos transitorios, y formalmente también la reforma considera hacer una sola legislación electoral. Este es un tema importante también para hacer que la democracia sea funcional, sea más eficiente. Lo que estamos logrando con esta reforma es que los ciudadanos tengan un empoderamiento muy, muy importante. Entonces, estos son los contenidos básicos de la reforma que se estará presentando: regresar a un modelo en donde sean los ciudadanos los que decidan a las autoridades electorales y no sea como el modelo actual, donde las cúpulas de los partidos hacen acuerdos en el Congreso, definen cuotas y tenemos después autoridades electorales que se convierten en contendiente directo en vez de que sean los partidos o los candidatos. Este es el modelo que estamos planteando, que esperamos se abra la discusión y que de esa manera la democracia en México termine de instalarse y se eliminen de una vez por todos cualquier intento de fraude electoral de cualquier actor político o desde la autoridad electoral, como a veces hemos tenido en la historia política del país. Esa es la propuesta, y que estará a debate, ya lo decíamos, con la iniciativa que llegará hoy a la Cámara de Diputados. Gracias. Tú también, ¿verdad? Gracias, presidente. Buenos días. Preguntar si que con esta nueva reforma electoral que se enviará al Congreso, y con la eliminación de plurinominales, ¿no se perderá el equilibrio democrático en el Congreso?
Esa es la intención, de perder equilibrios, dado de que Morena prácticamente, vamos a decirlo así, está por arrasar en diversas entidades ahora en las próximas elecciones. Sería ese propósito de eliminar los plurinominales para perder el equilibrio, y en otro sentido también se busca también el control absoluto de un partido, como sucedió con los priistas en sus años, pues estuvo aplanador en todos los sentidos. No se está garantizando el voto de los ciudadanos. Es la aplicación plena de la democracia. Van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes, y se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso. Pero quien va a decidir sobre los diputados van a ser los ciudadanos, va a ser el voto de los ciudadanos, y no hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país, y que se termine con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes. Ese es el propósito de esta reforma democrática. Nosotros venimos de una lucha por la democracia y hemos padecido durante años de fraudes electorales, de imposiciones. Somos víctimas de la antidemocracia, del fraude. Llegamos a la presidencia por voluntad del pueblo, como nunca. Los ciudadanos nos dieron su apoyo, constituyeron al actual gobierno legal, legítimamente, y queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático, porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México, la falta de democracia, que nos ha llevado a imposiciones que le han costado mucho al pueblo de México. Y no vayamos tan lejos, nada más pensemos en las últimas elecciones federales, presidenciales. Impusieron a Calderón, la oligarquía, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños de México, y se desató una tremenda crisis económica, política, social, de seguridad, por ese fraude. No estaría el país como está en materia de inseguridad y de violencia, y en general, si no se hubiese llevado a cabo ese fraude, que dañó mucho, porque se tomaron decisiones equivocadas para continuar protegiendo a una minoría rapaz, para garantizar impunidad, para que siguiera predominando la corrupción, para que la delincuencia organizada infiltrara al gobierno al grado de que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal era un protector de los grupos dedicados al narcotráfico. Sin embargo, se abandonó al pueblo, se impulsó el fraude electoral
Todo eso se pudo haber evitado si se hubiese respetado el voto ciudadano. Y lo mismo Sin en embargo, la elección presidente, pasada de el presidente Peña. Si no se hubiese utilizado tanto dinero para comprar votos, nos hubiésemos evitado pues una mayor decadencia en México. En su tercer intento, el INE reconoció su triunfo, presidente, el suyo, y en las elecciones pasadas también reconoció el triunfo del Partido Morena en diversas entidades también. Sí, pero no fue, lo he dicho ya varias veces, por decisión del INE. Podría decir que hasta en contra del INE. Fue por voluntad del pueblo. Entonces ahora lo que queremos es que se acople, que ponga en correspondencia esa voluntad del pueblo de México de elegir a sus autoridades, que se haga realidad ese derecho, que se haga realidad la democracia, que se convierta en un hábito que no teníamos los mexicanos. Somos muy rezagados históricamente en el asunto democrático con relación a otros países. Ya aquí hemos hablado mucho de las historias de imposiciones, de fraudes. No creo que haya otro país, y es vergonzoso, con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos. En la práctica, lo he dicho, no había una democracia en sentido estricto, era una oligarquía, el gobierno para una minoría, no el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Una gran simulación de grupos económicos muy poderosos, apoyados por medios de comunicación, también propiedad de esos grupos, y de poderes públicos subordinados mediante la cooptación a esos grupos que realmente eran los que mandaban. Era el poder económico que controlaba al poder político, al poder judicial, al poder legislativo y al poder mediático. Así era.